Hola, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, este vídeo pertenecería a uno de los del lunes. Entonces yo he decidido ponerle las letras rosas para que sepáis que cuando mando una receta por ahí en medio que sea de color rosa, pertenece a las propiedades de los lunes. Os voy a hacer un pan integral con pipas de calabaza y masa madre. Pero os quiero explicar qué es la masa madre. Porque, bueno, en mi casa se había hecho siempre pan, mis abuelas, y tenían un horno de piedra en el pueblo donde hacían el pan y la masa madre y hacían pan para muchas personas. Mi madre cuando vino a Barcelona, bueno, antes vivió en Madrid, decía que el pan no fermentaba, que la masa no le subía y que no podía hacerlo, que no le iba bien. Le echaba la culpa a la cocina, que bueno. Llegó a comprar unos sobrecitos que le llamaban, creo que gaseosa, fermentos, y llegó a comprar varias cosas para poder hacerlo hasta que, bueno, al final dejó de hacerlo una temporada y después otra vez hacía muchas cosas. Bueno, un día ella me contó que mis abuelas iban al patio donde tenían los sacos de grano y cogían el grano de cebada, de trigo, de avena, lo cogían ellas, lo machacaban y de ahí hacían la masa madre. De todas maneras, la harina estaba molida en el molino de piedra. Y claro, lógicamente, si todo eso le añadimos que lo hacía en un horno de piedra, pues lógicamente le salía un pan buenísimo. ¿Qué os voy a decir con eso? Resulta de que la levadura está en la cáscara del cereal, en la piel de afuera. Ahí está la levadura. La levadura está en lo que envuelve. Cuando la harina la procesan, la limpian y le quitan eso, resulta de que le están quitando la masa madre. Entonces, la masa madre tiene unas propiedades, tiene antioxidantes, tiene vitaminas del grupo B, B2, B9 y B12, tiene ácido fólico, tiene proteínas y todo eso es quitado de la harina y no os va a fermentar. Entonces, por eso es que se compra la levadura química o, como yo siempre digo, levadura fresca de panadero, que es mejor. Si tenéis posibilidad de haceros vosotros el pan y haceros la masa madre, pues conservaréis todas esas propiedades que yo os estoy diciendo. Que no podéis, que no tenéis tiempo, pues en vez de la levadura química compráis la levadura fresca de panadero. Y si aún así no podéis, buscad siempre pan integral o de masa madre. Es el mejor y el que más propiedades tiene. Los otros, en el proceso de conservación, se le ha quitado, no está. Entonces, para yo hacer la masa madre y que la podáis hacer vosotros en casa, porque es un proceso muy fácil y que luego lo podéis tener para toda la vida, si la vais alimentando. Pero os tengo que explicar. Tenéis que buscar la harina integral, la más pura que encontréis. Harina integral. ¿Por qué? Porque conserva lo que es la piel y se hará en una temperatura adecuada, se hará un fermento buenísimo y conservará todas las propiedades. Para hacerlo vamos a utilizar una medida. Yo voy a utilizar esta, pero podéis utilizar un vasito de los del café. Siempre la misma medida, porque pondréis la misma cantidad de harina integral con agua. La mezclaréis bien en un bote que sea bastante alto porque va a fermentar y va a subir
Entonces tiene que estar cerrado y tiene que estar cerrado, tapadito, en un sitio cálido, que no le entre nada de humedad, ni frío, ni nada de eso. Tiene que estar en un sitio cálido a una temperatura entre 20 y 22 grados, ¿vale? En un bote así. Yo le pondré una goma, una goma así, para que veáis el fermento lo que ha subido. El agua tenéis que ponerla, mirad aquí, ¿veis que pone sodio donde yo tengo la uña? Sodio, ¿veis que pone 94%? Vale. ¿Veis en esta? Pone sodio y pone el 3,5. No importa la marca, ya os lo digo siempre, no importa la marca, importa lo que pone en la etiqueta. ¿Qué pasa? Que la sal mata el fermento, mata la levadura, no va a dejar que fermente, lo mata. Entonces tenéis que buscar el agua la más baja en sodio que encontréis, la más baja, y si la vais a utilizar del grifo, mínimo que repose 2 horas, mínimo reposar 2 horas, y si no, la más baja de sodio que encontréis. Misma cantidad de harina que de agua, y ahora os lo enseño. Al día siguiente, a las 24 horas, cuando hayáis hecho esto, le vamos a echar este poquito de azúcar integral de caña, de la más integral que encontréis. ¿Veis que es gorda, que es granulado, que es gordita? ¿Vale? Eso es lo único que le vais a echar en todo el proceso de la levadura. Nada más, al principio de todo de la levadura, el primer día. O sea, primero fermenta sin nada, solamente harina y agua. Al otro día, a las 24 horas, se le añadirá este poquito de azúcar. Y de nuevo añadiremos un cazo de harina integral y un cazo de agua. Volveremos a moverlo y lo guardaremos hasta el siguiente día. ¿Qué pasa? Que lo mismo que la sal mata la levadura, el azúcar integral la alimenta. Y entonces le vamos a dar la comidita que necesita para que ese fermento se eleve y salgan todos los bichitos buenos que tienen que salir. Todo el fermento bueno que tiene que salir. Vale. Entonces, yo os hago el proceso y dura 5 días para que tengáis una buena masa madre. El primer día, harina y agua, misma cantidad de harina que de agua. Al día siguiente, harina y agua, misma cantidad, más este poquito de azúcar. Al día siguiente le añadís harina y agua. Al día siguiente le volvéis a añadir harina y agua. A los 5 días tenéis una levadura, bueno, una masa madre impresionante, la vais a ver. Y nada, os paso para que veáis cómo yo la he preparado, ¿vale? Venga. Vale, pues vamos a preparar el primer día. El primer día yo le pongo 2 cazos de harina, 2 cazos de agua. Mezclamos bien, tapamos y guardamos.
Ya le he puesto la goma para que veáis en qué punto empezamos. No os he dicho antes que el bote lo he hervido para que no quede ninguna bacteria dentro y que lo tapo y lo dejo en un sitio oscuro. Segundo día, ya ha crecido un poquito. Le vamos a añadir un cazo de harina, un cazo de agua y el poquito de azúcar. Lo movemos todo bien para integrar todos los ingredientes y volvemos a hacer el mismo proceso, lo guardamos. Tercer día, he cambiado la medida, este cazo es un poquito más pequeño y este será el que utilicemos ya en todo el proceso. ¿Veis cómo se ha activado ya la levadura? Vamos a hacer exactamente lo mismo, un cacito de harina y un cacito de agua. Incorporamos bien todos los ingredientes y volvemos a guardar el bote. Estamos en el quinto día. El cuarto no lo he grabado porque es exactamente igual que el tercero. Y ahora ya tenemos la levadura preparada para gastarla, para utilizarla. Sacaremos la que necesitemos, volvemos a recargarla y entonces la guardaremos en la nevera. En este momento vamos a hacer el pan integral con pipas de girasol sin amasar y con la masa madre. Sabéis que los ingredientes siempre os los dejo arriba y abajo en la cajita de descripciones, pero yo de todas maneras tengo costumbre de decíroslos. Necesitamos 350 gramos de harina integral, 280 mililitros de agua, 40 gramos de pipas de calabaza, como una tacita, un cucharón como el que hemos utilizado de masa madre y 10 gramos de sal. He puesto la harina en un bol y con una espátula voy añadiéndole el agua poquito a poco hasta que voy dejando toda la harina mezclada. Añado como el tamaño de un cucharón de masa madre y sigo incorporándolo todo con la espátula con movimientos envolventes de abajo hacia arriba.
añado las pipas de calabaza, pero me reservo unas poquitas para ponerlas de adorno en la parte de arriba. Añadimos la sal casi al final. Lo tapo y lo dejo reposar hasta que dobla su tamaño, a veces en 1 hora o hora y media. Y ya lo tenemos. Volvemos a removerlo para sacarle un poquito el aire del fermento. Ya sabéis, con movimientos envolventes, de abajo hacia arriba y como si lo estuviéramos envolviendo. Lo que nos interesa es que pierda un poquito el gas, pero que no se baje la masa. He preparado un molde con papel de horno. Me interesa que el papel llegue hasta arriba, no le cortéis lo que sobra porque la masa va a subir y nos interesa que ese papel se quede ahí. Solamente le he cortado las 4 esquinas. Con la ayuda de la espátula voy a extender toda la masa por el molde. Con un huevo batido voy a pintar toda la masa por encima. Ahora decoraremos con las pipas que habíamos reservado. Lo voy a tapar con el paño y lo voy a dejar reposar una media hora.
Momento de llevarla al horno. Arriba y abajo, a 180 grados. Unos 40 minutos. Lo pincharemos y si el palillo sale húmedo, lo dejamos un poquito más. Y si el palillo sale seco, ya la tenemos. Mirad qué pan. Esto está increíble. Voy a dejarla enfriar en una rejilla y después os cortaré un trocito para que veáis cómo ha quedado este pan por dentro. Pan integral, con masa madre, sin amasar y con pipas de calabaza. ¿Qué me decís? Esto tiene una pinta increíble. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que la información os haya ayudado. Nos vemos en un siguiente vídeo. Disfrutar mucho de este pan de masa madre. No olvidéis suscribiros, regalarme un like y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!